Hola, ¿cómo estás? Yo soy Marta Placeres y estamos en una nueva Conducting Talk. En esta ocasión estaré platicando sobre dirección y la vida en general con la maestra Hilda Sakikoray, quien es una directora de orquesta mexicana, la cual está haciendo una gran labor en estos momentos con diferentes entrevistas a muchas directoras de Latinoamérica. Yo te recomiendo que la sigas en su Facebook y que obviamente te quedes a acompañarnos en esta plática que tuvimos y que estuvo muy interesante. Yo le agradezco por su tiempo y espero que te guste mucho nuestra plática. Empezamos. Pues bienvenidos a todos a mi canal. Esta es una nueva Conducting Talk y en esta ocasión estoy muy contenta y muy complacida de tener con nosotros a una gran directora de orquesta mexicana. Ella es la maestra Hilda Sakikoray, quien es la directora de la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Universidad Autónoma del Estado de México. Yo tuve el honor de también ser parte de una serie de entrevistas que ella tiene como un proyecto y pues estoy muy contenta de tenerla ahora con nosotros en el canal y pues le voy a dar obviamente el espacio para que ella se pueda presentar con ustedes, para los que no la tienen el honor de conocerla. Entonces, Hilda, yo te agradezco muchísimo el tiempo que nos brindas y sobre todo el que tienes siempre una apertura para compartirte tus experiencias. Muchísimas gracias. Y pues este es un espacio para ti y te dejo para que tú te puedas presentar con las personas que nos están viendo. Marta, muchas gracias, porque he de decir que, como tú bien mencionaste, esta serie de entrevistas que se han hecho, de la cual yo te agradezco a ti que te hayas sumado con toda tu experiencia y todo lo que nos compartiste, que fue muy interesante. Quiero comentarte que efectivamente platicaba yo con las directoras y me decían, oye, pero yo te quiero entrevistar a ti. Bueno, se quedaba en el tintero y resulta que tú eres la primera que me permite poder compartir ahora mis experiencias. Y bueno, pues para la gente que no me conoce, efectivamente yo soy Hilda Sakikoray, soy mexicana, mis padres son peruanos y bueno, pues eligieron México como parte de su lugar de residencia. Y bueno, pues empecé mis estudios desde muy pequeña con el piano y posteriormente dejé un poco la música porque llegó a mí la maternidad y llegó mi vida personal como en prioridad. Entonces tuve que hacer una pausa, lo cual no me agradó mucho porque creo que estaba en la parte más hermosa, en aquella que te desconectas de la vida y estudias horas y horas y horas y horas y no tienes ni idea. Y tuve que hacer una pausa que, vaya, yo creo que todo lo que uno vive es muy bueno. Y posteriormente me invitan a formar parte de una licenciatura nueva que me pareció muy interesante, que era la licenciatura en educación musical. Y empecé a descubrir un poco lo que es esta parte pedagógica, trabajar un poco más con niños y de una manera diferente, aunque ya lo había experimentado anteriormente, pero hacerlo de una manera ya un poco más con estructura, con metodología, fue muy interesante. De ahí surge el proyecto de crear una orquesta infantil, porque fíjate, Marta, que mi hermano, que es violonchelista, recuerdo que llega un día y me dice, oye, el maestro Batis nos obsequia un disco de un proyecto en Venezuela, que no tengo la menor idea, y entonces me dice, pero pues no sé de qué se trata, seguramente tú que estás en la cuestión de educación, seguramente te interesa. Y bueno, me tomo el tiempo de verlo y me quedé muy sorprendida de lo que estaba sucediendo, sobre todo porque yo venía de un panorama de educación donde siempre lo digo en alguna ponencia, los nombres de los ponentes, de los músicos, de los grandes directores, tenían nombres poco fáciles de pronunciar y un color de piel muy particular. Y de repente veo un proyecto latino con una carga muy diferente y empieza a desatarse en mí una idea de empezar a hacer un proyecto. Hice una tesis en base a lo que
el trabajo orquestal infantil como una herramienta pedagógica. Y bueno, pues tengo la intención de hacer una orquesta infantil, pero con la intención de que mi papá la dirigiera, porque yo era maestra de piano, esa era mi base de trabajo. Y mi papá es violinista, pero también es director de orquesta. Entonces, con la historia, papá, te voy a hacer una orquesta en Toluca. Entonces, a menos que me equivoque, no había proyecto donde reuníamos a todos los niños. Y bueno, hago yo el proyecto y hago una convocatoria muy infantil y de repente empiezan a llegar niños. Mi papá me decía que eso no iba a funcionar, pero yo dije, creo que sí, hay algo que me intuye que sí. Y bueno, pues llegan niños, como te digo, el proyecto, del proyecto, y oh sorpresa, el proyecto empieza a funcionar, empieza a gustar, y los niños empezaron a ser jóvenes y seguía para más. Entonces, de manera muy inteligente, a mi papá lo invitan como director a un encuentro binacional de orquestas sinfónicas juveniles en Perú. Este encuentro lo coordinaba el maestro Wilfredo Tarazona, que es el coordinador de coros y orquestas del Perú, un hombre que tiene una trayectoria impresionante porque hace una gran labor social. Y entonces me dice, pero ¿sabes qué? No puedo, ve tú. Yo decía, bueno, pero ¿cómo voy a ir yo si ni siquiera he tomado una batuta? Yo estoy coordinando y soy la manager atrás, ¿no? Yo soy la que da las porras, la que gestiona, pero... Y entonces me tengo que enfrentar a hacerlo al revés. O sea, lo mío fue mucho al revés. Primero empecé en la dirección así y luego empecé a tomar talleres. Y así empezó un pequeño proyecto, una orquesta infantil, y de ahí empecé a trabajar en orquestas, empecé a tomar talleres, empecé a tomar diplomados, cursos. Obviamente, como tú bien lo decías, el aprendizaje de un director siempre es interminable. Y yo creo que fui muy afortunada porque hace unos momentos estuve entrevistando a la maestra Ligia Mario y ella comentaba que durante toda su formación, ella jamás tuvo una orquesta con la cual pudiera practicar. Su práctica se reducía al piano y el director, y donde en ocasiones ellas, que eran la mayoría mujeres, tocaban. Y sin embargo, yo siempre tuve el material en el cual empezar con un proceso de marcaje e ir conociendo poco a poco. Y todo esto me fue llevando a hacer proyectos, porque dentro de lo que es la parte de la gestión hay algo que me gusta mucho, hasta lo que me lleva a la actualidad, que es formar el proyecto de creación de la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Universidad Autónoma del Estado de México, que me ha dado muchos buenos momentos y que pues aún creo que tengo que hacer muchas cosas. Entonces, eso sería grandes rasgos lo que yo he hecho en relación a la parte de creación o la parte de gestión en mi área, Marta. Fíjate qué interesante porque en la entrevista pasada platicábamos que no todos se nos da la gran bendición o la gran oportunidad de tener el material, como dices, ¿no? Los músicos para poder practicar nuestros gestos, lo que hemos aprendido en los cursos y demás, ¿no? Porque muchas veces es al revés. Hay mucha cuestión teórica, ¿no? Mucha práctica en un salón, tal vez con un pianista, con un cuarteto de cuerdas, pero no muchos tienen la oportunidad de tener ya la orquesta, ¿no? A la mano. Y yo creo que hemos sido pues muy bendecidas en ese aspecto de que desde un principio tuvimos pues esa gran oportunidad, ¿no? Y eso nos da pues un punto de vista simplemente diferente. Ahora tú has mencionado algo también muy interesante, que tu instrumento principal fue el piano. Y bien sabemos que muchos directores son pianistas y compositores, ¿no? O compositores. Y algunos venimos de algún instrumento que es parte de la orquesta y que estuvimos un tiempo en la orquesta. Para aquellos alumnos que nos están viendo, que tienen la cosquillita de la dirección, que quieren aprender a dirigir y que todavía están como pensando qué camino tomar, yo siempre les digo que hay muchos caminos y que simplemente el que te quede mejor, tómalo. ¿Tú qué nos podrías
compartir dentro de toda la experiencia que tú tienes de ser pianista? ¿Cómo fue esa transición para ti, el tal vez plasmar, ver de un score y pensarlo con una cabeza de pianista y luego de repente pasarlo, ponerlo con otra lupa? ¿Cómo ha sido ese proceso para ti y también de conocimiento más a fondo de aquellos instrumentos que son parte de la orquesta? Fíjate que eso es bien importante. Yo sí me atrevería a decirle a los músicos, sobre todo si tienen ya la inclinación de la dirección orquestal, o sea, si ya es como algo muy particular, sí considero que tienen que tener una formación, y yo te lo diría aventuradamente, puede ser no general el punto de vista, pero creo que sí es importante que conozcan los instrumentos de cuerda como base. Desde luego, el piano, al menos en la formación, tú sabes, en México, llega a un grado que tiene que ser obligatorio y ya depende de uno el nivel que tú quieres desarrollar en el piano. Hay jóvenes que son excelentes violonchelistas con instrumento principal y que desarrollan un buen nivel también en el piano. Creo que tenemos que tener todas las aperturas posibles. Mira, cuando yo estudié en el conservatorio piano, recuerdo que llegamos a un punto en el cual se empezó a abrir en aquel entonces el área de jazz en el conservatorio. Entonces, no había muchos músicos para estar ahí y nos invitaban a los pianistas a que formáramos parte del taller de jazz. Y algunos por curiosidad, algunos por sugerencias del maestro, y era un shock muy fuerte porque te acostumbras a leer en una partitura y a memorizarte lo que está escrito, y cuando llegas al jazz tienes que improvisar, o sea, tienes que tener ya una regla, y entonces te das cuenta que eres la persona más cuadrada del mundo, ¿no? Que no tienes esa libertad de expresión, tienes mucha técnica en ambas manos, pero al momento de tener esa soltura en naturalidad no la tienes. Y en algún momento yo sugerí que debería de ser obligatorio para todos los músicos atravesar por lo menos un año o dos de jazz como una materia obligatoria, porque te daba mucha libertad en la expresión. Y como pianista, yo te podría decir que sí, efectivamente, la parte auditiva te permite escuchar de manera más general todo lo que sucede en una obra, porque tienes todas las voces en ambas manos, ¿no? Entonces eso te ayuda muchísimo, pero también en la parte práctica, arcadas, respiraciones, o sea, cuestiones que son específicamente de la persona que se dedica a un instrumento. Y recuerdo mucho que un maestro de dirección nos comentaba que teníamos que saber, sí o sí teníamos que saber forzosamente articulaciones, embocaduras, respiraciones en los instrumentos. Yo decía, maestro, todo eso tenemos que saber. O sea, es en verdad que tenemos que saber todo lo que implica un arco, por qué hace, o sea, todo eso. Y me decía, sí. Entonces, en algún momento, resumiendo todo lo que yo considero, creo, te digo, me puedo equivocar y puede ser cuestionable mi punto de vista, pero es mi punto de vista, yo le sugeriría a un joven que pudiera elegir un instrumento de cuerda como base, porque en una orquesta sinfónica el mayor porcentaje de instrumentos pues son obviamente las cuerdas, es la base, ¿no? Y desde luego empaparse en todo lo que implican los demás instrumentos, conocerlos. Ahorita tenemos la gran ventaja de que hay miles de cursos de todos los instrumentos sabidos y por haber en línea, entonces uno puede, como tú lo mencionabas, ¿no? Entrar y saber de qué se trata, cómo se respira, cómo atacas, o sea, muchas cuestiones que obviamente tú como pianista no sabes, pero anteriormente, y creo que tú vas a saber muy bien de esto, yo recuerdo mucho cuando ingresé a lo que era el Sistema Nacional de Fomento Musical, ¿no? Donde te sumaban a todas las orquestas de la República, cuando me sumé que había cursos donde nos reunían a todos los directores anualmente. Yo conocí a directores ya que tenían cierto camino recorrido y de repente se ponían a tocar violín y de repente agarraban la tuba y el trombón y el oboe y todos los instrumentos y bien. Y yo decía, ¿qué es esto? La necesidad de ellos estar en ciudades lejanas a la capital los obligaba a solucionar absolutamente todo y entonces te vuelves una especie como de mago, ¿no? Yo creo que uno tiene que ser cada vez, y lo he aprendido con ustedes, las directoras,
en las entrevistas, uno tiene que estar abierto siempre a aprender y nunca va a ser poco lo que tú creas o suficiente lo que tú creas. Siempre va a haber alguien que va a estar adelante de ti, que va a saber más que tú y tienes que estar muy bien desarrollado. Como pianista, te permite tener, sí, un panorama diferente. La partitura la percibes de una manera diferente, pero ya en el ataque y en querer cosas de interpretación muy específicas, ahí es en donde pondríamos como en preferencia, desde mi punto de vista, un instrumento de cuerdas. Claro. Y ahorita estoy pensando justamente qué pasaría si lo ponemos al revés, ¿no? O sea, vamos a tener muchos alumnos que nos estén viendo en este momento que su instrumento principal sea tal vez un trombón o una trompeta, un violín, un cello. Pero entonces, ¿qué les podrías dar a ellos de recomendación para hacer lo contrario? Es decir, debes saber algo de piano como director de orquesta, porque en algún momento te vas a sentar a hacer una reducción del score al piano cuando haces tu estudio preliminar de la partitura, cuando estás viendo la forma musical, cuando estás trabajando en las armonías, pues realmente estamos trabajando con el instrumento que es el piano, ¿no? Entonces, ¿tú qué le puedes decir entonces a aquellos alumnos que están del otro lado de la moneda, que no saben de piano, o sea, que están enfocados en X instrumento de la orquesta, pero que no están pensando que el piano va a ser una gran herramienta si es que quieren ser directores? Fíjate que yo te lo pongo al revés, porque a nosotros nos pasó en el conservatorio, los que teníamos piano, llegó un momento en que nosotros pues no teníamos el instrumento complementario, porque el instrumento complementario era piano. Entonces no teníamos la manera de hacer el doble. Y en aquel entonces al director se le ocurrió que los pianistas tenían que tomar instrumento complementario, ya sea voz o algún otro instrumento. Y no sabes qué difícil es cuando tú ya estás dominando un instrumento, ya te estás rodeando de los jóvenes estudiantes de cierta categoría, ya estás tocando conciertos y de repente empezar a colocar tus dedos, empezar a conocer algo nuevo, qué difícil es. Pero después lo entiendes. Fíjate, yo recuerdo que en aquel entonces yo me metí a violonchelo, porque siempre me gustó el violonchelo. Mi hermano es violonchelista y yo tenía un amor por el violonchelo. No sé por qué no lo elegí, desconozco, pero me encantaba el violonchelo. Y entonces recuerdo que yo sufría mucho porque obviamente mis deditos con la cuerda, que es mucho más gruesa, pues tenía que hacerse un callo aquí muy fuerte y entonces al momento de tocar el piano me costaba trabajo. Comento esto porque efectivamente puede haber 50,000 pretextos para que tú no lo hagas, ¿no? Ya conoces tu instrumento, ya tienes cierto camino recorrido en tu instrumento y empezar con cuestiones básicas de coordinación en el piano es complicado y viceversa. Pero efectivamente yo creo que si tienes una claridad de cuál es tu objetivo y tu objetivo es ser un músico de orquesta, efectivamente, posiblemente solista, pero ¿por qué no incursionar a la dirección como muchos grandes músicos lo han hecho? Definitivamente el piano tiene que ser sí o sí una parte fundamental de tu acompañamiento, de que tú puedas entender perfectamente bien qué es lo que sucede, las formas, porque a fin de cuentas muchas de las obras de los compositores llegan a ser, aunque no sean presentadas así, como unas reducciones del inicio de sinfonías, de estructuras musicales muy claras de cada periodo. Entonces, definitivamente, si yo pudiera hacer como un eslogan, decir a los músicos, tienen sí o sí que pasar su materia de piano y todavía más, o sea, no conformarse con lo elemental, sino llegar a más. Un músico que tiene esa diversidad siempre va a ser un músico muy apreciado. Sí, sí, y muchas veces cuando empezamos con la cosquillita de la dirección, todos estos elementos pues no los tenemos en la cabeza, ¿no? Realmente tal vez no tenemos aquella guía, aquel maestro que ya haya recorrido un gran camino y que nos diga, sabes que es que también necesitas esto, ¿no? A veces lo hacemos conforme va pasando el tiempo, con la marcha, como decimos, y vamos aprendiendo diferentes cosas. Ahora, a mí también me llamaría mucho la atención el hacerte esta pregunta y yo le he dicho mucho en mi canal que es algo muy personal. Cada director es diferente y pues hay zapatos de todos tamaños, ¿no? ¿Cuál sería
tu forma de empezar a trabajar con una obra nueva? Es decir, la primera vez que te sentaste y tuviste enfrente de ti, por así decirlo, la primera de Brahms. Eh, ¿Qué es lo que Hila, la maestra Hila, hace con una nueva pieza? ¿Cuáles serían como que tus pasos en general que nos pudieras compartir? Fíjate que después de haber escuchado y visto tu canal de YouTube en el orden que tú sugieres, yo podría decir que soy completamente desordenada, ¿no? O sea, no tengo el mismo orden y estructura que tú tienes, que lo tuyo es como muy bien organizado. Mira, normalmente lo que yo hago cuando voy a checar alguna pieza, desde luego, previamente a eso tienes que tener, como lo mencionabas tú también, la claridad de cuál es el grupo al que tú vas a llegar, cuáles son las posibilidades técnicas, ¿no? De lo que vas a tocar. Y cuando tú abres una obra, normalmente yo lo que siempre hago es que escucho un general. O sea, yo lo que hago es que escucho una obra como si fuera simplemente alguien en un auditorio, en un concierto, ¿no? Una persona escuchando una obra y trato de descubrir de manera un poco más auditiva la cuestión de las voces, las melodías, los movimientos, los cambios de tiempo, los cambios de tonalidad, los temas. Siempre trabajo mucho con esta parte auditiva, que para mí es muy, muy importante y que me da un general. Y después de eso, abrimos bueno, ya tienes la partitura desde luego como una guía, empiezas a hacer un análisis, ¿no? Para mí es muy importante identificar los puntos claves de la melodía. Es muy importante saber esta parte. Desde luego, antes de todo esto, hay un estudio de un contexto histórico, de ser posible un estudio de la obra, de qué es lo que sucede históricamente, qué es lo que sucede con el compositor en ese momento, qué es lo que hay antes musicalmente, qué es lo que hay después, en qué momento musical se encuentra esta obra, ¿no? O sea, qué parte importante tiene, si es una obra clásica, si es una obra romántica. Y después de eso empiezas a hacer un análisis efectivamente de toda la cuestión teórica, ¿no? Empezar a checar temas y todo esto, ¿no? Y después de ahí, de cuando ya tienes como un estudio general, empiezas a identificar cuáles podrían ser los posibles lugares en los cuales tienes que poner mucha atención en el trabajo, ¿no? Normalmente cuando yo presento una obra nueva con la orquesta que yo tengo actualmente, difícilmente, no digo que esté mal, porque inclusive yo lo voy a empezar a hacer, que fue una cuestión que escuché contigo, normalmente yo me voy por diferentes pasajes, empiezo a irme directamente a la parte un poco más complicada para checar qué parte tengo que trabajar y luego hago un general, ¿no? Esta es como una forma, no sé si es correcta, como tú lo decías, no sé si es correcto o es algo equivocado, pero me ha funcionado mucho porque ya sé si perfectamente vamos a tocar, no sé, yo soy mucho de colocar música mexicana dentro de lo que es mi repertorio. Entonces, si hay algún pasaje en algún cambio donde haya cierta dificultad o manejo de voces, me voy directamente por esa parte, solucionamos un poco porque sé que al momento de que yo llegue a esa parte, seguramente se van a detener. Entonces, prefiero como que trabajar un poco más esa parte y luego ya corro un poco más la obra completa y así es como yo presento una obra con mis chicos y como yo la manejo un poco más antes de verla con ellos. Y sabes qué, que también está muy interesante, ¿no? Yo creo que como lo que decíamos antes y yo dije en el canal es cada director tiene una técnica o una estrategia diferente. Lo importante es que te sirva a ti y que tú veas que a tus chavos o tus alumnos, la orquesta que tienes, pues te estén respondiendo, ¿no? Y es parte de nuestro trabajo el ir ajustando. Y yo creo que en esto de la dirección no hay mucho así de que está mal, está bien, ¿no? Es como me funciona o no me funciona, tomé tu idea o la tomé, no me funcionó y pues hago otra cosa, ¿no? Yo creo que somos nos ajustamos mucho y tú no me dejarás mentir, pues cada año, cada orquesta que dirigimos es diferente y nosotros también vamos evolucionando como directores y nos vamos ajustando en todo momento, ¿no?
Yo creo que tú Pero no eres... perdón Marta que te interrumpa, pero fíjate que dos puntos bien importantes, porque, o sea, vaya, tú me preguntaste a mí cómo es que yo trabajo, cómo yo veo una partitura por primera vez y cómo la estoy manejando con los chicos. Pero te voy a decir una cosa muy importante. Normalmente uno siempre aprende, cada día aprendes más y es muy importante poner atención, porque tú dijiste algo muy interesante para mí. Cada año tenemos una orquesta diferente. La orquesta de la universidad es una orquesta que tiene prácticamente 5 años de haberse formado. Es una orquesta muy joven. Ujú. Y nosotros apenas tuvimos el año pasado el cambio de jóvenes que salieron de la orquesta para migrar a otras orquestas profesionales. Y entonces volví a empezar. O sea, no es un fenómeno que yo tenga año con año. Y sabes qué, si bien es cierto que esta estrategia de hacer este tipo de trabajo previo me ha funcionado, también te quiero decir que de alguna manera no le permite al joven a forzarse mucho. Porque la lectura a primera vista es un reto de todo joven en la orquesta. Esa es una parte importante. Y o sea, tienes que tener todo el bagaje de una obra nueva y enfrentarla. Entonces, ahora que yo regrese a mis ensayos, que ya lo deseo hacer, yo voy a seguir el consejo que tú dijiste de hacer esta presentación de la obra de principio a fin. Y efectivamente, si sé que se van a detener en esa parte, tengo identificada, posteriormente ellos van a poder trabajarla, pero ellos tienen que acostumbrarse a escuchar la obra y que cada reto sea mucho más difícil y que se sientan más motivados a que no haya estas partes que son como ayudas, pero que también hacen un poquito. Fíjate, eso es bien importante, Marta, el hecho de Sí, que podamos aprender de todo, eso es definitivo. claro, claro, y nos vamos ajustando, o sea, yo creo que no somos las mismas directoras de hace un año o de hace dos, de hace cinco, a lo que hacemos ahora, ¿no? Y eso es también lo bonito de lo que hacemos, de que vamos aprendiendo de cada director que vemos, de las conversaciones como las que estamos teniendo, porque nos da un panorama diferente, nos da nuevas ideas y tenemos toda la motivación de regresar a nuestro salón de clases o con nuestra orquesta y de decir, bueno, ahora voy a intentar esta nueva estrategia que aprendí, a ver cómo me va, a ver cómo me siento, a ver cómo se sienten ellos. Y sobre todo en estas épocas de pandemia, por así decirlo, pues requerimos ser muy creativos en lo que vamos a hacer con nuestras orquestas, que eso lo platicamos también durante la entrevista. Y tú estuviste hablando mucho, dijiste mucho una palabra que a mí me gusta, que es un reto. Eh, yo siento que debemos de quitar de nuestro vocabulario la palabra tengo un problema, ¿no? Es más bien como tengo un reto, ¿no? Entonces, tú lo mencionaste mucho y mencionaste acerca de los retos que tienen los alumnos. Yo quisiera enfocarme ahora un poquito más a la cuestión de ti, o sea, de la maestra Hila como la directora. Yo sé que has tenido muchos retos durante toda tu trayectoria profesional, pero si nos pudieras compartir uno o dos retos a los que tú te has enfrentado y cómo has salido avante de esos retos. Fíjate que yo creo que hay muchos, porque la vida, si tú la cambias como de un mal momento a un reto, obviamente todo se vuelve reto, entonces ya no hay malos momentos, sino simplemente son retos. Pero haciendo una recopilación y como me pones a trabajar ahorita en mis recuerdos, creo que uno de aquellos retos que tuve muy fuerte y que fue un parteaguas en mi vida fue aquella vez que yo fui a Perú al encuentro binacional con muy poca experiencia, más que con decisión, muy poca experiencia, y ante un hombre que tenía ya una trayectoria y que era un personaje muy querido y aparte con una cercanía muy fuerte en aquel entonces con el maestro Abreu, porque tenían esta cuestión afín. Y de repente yo recuerdo que llevé a mi orquesta y lo llevé con valses mexicanos, o sea, con obras muy sencillas. Y realmente lo hice de una manera muy natural, pero el día que nos presentamos en el primer concierto, que si no me equivoco era como para 1000 personas o no sé, era un lugar gigantesco, no tengo la menor idea, y yo estaba sola porque no tenía ni a un coach, ni a un maestro, a nadie, y mis jóvenes que yo llevaba representativos de México confiaban en mí,
Y cuando yo vi el público, que en mi vida había visto tanto público en un concierto, ese fue el primer reto que tuve en mi vida, porque no hubo nada más que decir en ese momento, tú puedes hacerlo, y de ahí surgieron muchas cosas. Ese yo podría decir que es un gran reto. Y el otro reto, que es algo que he aprendido y que le agradezco mucho a la institución en donde estoy, que me ha enseñado, es a entender que el arte evoluciona mucho y que además mmm, a veces, yo te puedo decir, te lo pongo como muy concreto, cuando el proyecto de la orquesta surge en la universidad, empieza con una administración y hay mucho, mucho trabajo, mucho movimiento, demasiado. Auditorio Nacional, Ballet de Amalia Hernández, o sea, bueno, eso era una locura de trabajo. Y de repente viene un cambio de administración, que es el que surge en todas las universidades, pero que yo nunca había vivido, porque yo no había trabajado en una institución, y de repente frenarme de todo el impulso. Yo traía una agenda que la verdad en aquel entonces mi asistente ya no daba abasto, porque se me ocurría una cosa y otra petición y más conciertos, y de repente hubo que hacer una pausa por cuestiones de cambio de administración, y yo en ese momento no lo entendía. Y fue un reto para mí muy fuerte entender que hay momentos para todo y que a veces forzar a que las cosas suceden no es lo correcto. Tienes que ser muy inteligente, y lo hablábamos con la maestra Lilla cuando ella comentó que de repente la vieron dirigir y que le dijeron, nos gustas mucho, pero no tienes experiencia todavía, ¿no? Ella tenía, comenta, no me hagas caso, bueno, tenía una edad, y cuando llegó su momento de volver a esa misma orquesta, ya habían pasado como 6 años o algo así. Y cuando tú lo platicas, es rápido, pero vivirlo, entenderlo, asimilarlo, es muy difícil. Creo que han sido los dos retos en los cuales me he sentido impotente, me he sentido temerosa, angustiada, y no entendí que a veces en la música lo más importante es ser perseverante, ser constante, ¿no? Estar ahí y tener la paciencia y seguir trabajando para lograr las cosas. Podrían ser más, pero creo que son los más fuertes, María. No, está muy interesante. Digo, el primero que nos compartiste lo siento como un parteaguas, ¿no? Como un antes y después. Tal vez me atrevería a decir también personalmente, porque pues aprendiste muchas cosas que has de seguro trabajado y echado mano, ¿no? A partir de esa gran experiencia de vida, ¿no? O sea, sí lo veo como un parteaguas para ti. Y algo que también me viene a la cabeza es esta parte de que vamos evolucionando como seres humanos que somos, porque pues al fin de cuentas el director es un ser humano que también tiene sentimientos, emociones, problemas y que requiere resolver, como ahorita lo platicaste, muchas veces cuestiones que no tienen nada que ver con la música, cuestiones no musicales, de hablar con gente, de tal vez lidiar un poco con la política, cambios de gabinetes, cambios de muchas cosas que los muchachos o los músicos pues no saben, ¿no? No tienen idea del trabajo que tú estás haciendo detrás antes de que llegues a un ensayo. Entonces, pues sí, definitivamente todos los directores tenemos eso. Pero ya para empezar a finalizar nuestra conversación, dentro de esto que estamos hablando, ¿cuáles son tus experiencias o tus ideas o puntos de vista en cuanto ser mujer, que lo hemos hablado, pero tú me preguntaste a mí, entonces ahora te pregunto yo a ti, ¿cuál es tu punto de vista de todo esto, de todos estos retos de vida, de personalidad, como músico, pero lo que es ser mujer, además de todo, ¿no? Y luego en un país como México, ¿cuál ha sido tu experiencia? Porque nos has preguntado a muchas cuál ha sido nuestra experiencia, pero yo sí quiero saber y tengo toda la cosquillita de saber tu experiencia en este ámbito musical de la dirección, siendo mujer y estando en México.
Fíjate que es bien contradictorio, Marta, porque he sido muy afortunada. Me considero una persona muy afortunada. Si lo viví, ni me di cuenta. O sea, no lo experimenté, o al menos mi mente lo ha bloqueado. Sí ha habido momentos en los cuales yo he tenido molestia por algunas decisiones, pero decisiones, ¿no? Pero antes de entrar a la universidad, yo me manejaba únicamente como una directora, como una gestora, ¿no? De proyectos, hice muchos encuentros de orquesta, donde recibía a muchos jóvenes de la República y de algunos otros países, y siempre tuve como mucho apoyo de las personas. Y quiero decirte algo muy importante, porque cuando yo entré a la universidad, efectivamente se estaba pidiendo que se presentaran proyectos para la conformación de una orquesta. Y entonces, cuando yo llegué a la universidad, recuerdo muy bien que me dijeron, presenta tu proyecto, etcétera, etcétera. Hay más personas que están postulando y bueno, te informaremos, ¿no? Eso quedó así. Eh, y obviamente, cuando yo quedo para formar el proyecto, en aquel entonces, en esa administración, me comentaron que uno de de las características que ellos tomaron en cuenta era precisamente que era una mujer la que iba a dirigir, y les parecía muy interesante porque estaba empezando a ser muy sonado esta cuestión en las universidades de la equidad de género. Entonces, me abrieron las puertas dentro del proyecto, y desde luego mi trabajo también me ha costado hacer que se me respete, digamos. Pero vaya, curiosamente, el hecho de ser mujer fue el que me abrió la puerta para entrar ahí. Entonces, no he tenido ese obstáculo abierto que yo haya sentido hasta el momento, Marta, y te quiero ser muy honesta, no quiero que suceda nunca, porque hay una cosa que me preocupa más, y eso lo debo de decir abiertamente, y te pido que me lo permitas hacer. Sabemos que hay una diferencia, es evidente, ¿no? Sabemos que hay muchas mujeres que están pasando por diferencias en todos los gremios, en todas las áreas, pero sabes que hay un punto que nosotros no hablamos abiertamente, y a veces que somos las propias mujeres las que obstaculizamos el trabajo de las mujeres. Sí. Entonces, por eso es que ese proyecto de las entrevistas para mí es muy importante, porque efectivamente es un ejercicio, lo que tú estás haciendo ahorita, de humildad, de sacarte de un área de protagonismo, por así decirlo, y darle el espacio a otra mujer. Entonces, yo me preocuparía más ahorita por el impedimento, y que además es muy visible, de mujeres obstaculizando a una mujer, cuando considero que deberíamos dejar a un lado la simpatía, la empatía en lo que está haciendo esa persona, pero simplemente por el hecho de impulsar un movimiento donde haya mucha presencia de mujeres, tendría que ser algo que nos moviera. Pero curiosamente sí soy muy afortunada, Marta. La universidad, en ese momento yo nunca he tenido un problema de discriminación por ser mujer en mi querida Universidad Autónoma del Estado de México. No. Pues fíjate, eso es pues fantástico, ¿no? Digo, muchas directoras con las que hemos hablado, pues en cierta forma han tenido algún tipo de experiencia no grata, por así decirlo, y eso también debemos ser abiertas para platicarlo. Pero qué gusto me da saber que tú no has vivido, por así decirlo, de primera mano algún tipo de discriminación por ser mujer, por tener una orquesta, por tener un proyecto. A mí me da mucho gusto que el lugar donde tú te desempeñas en este momento, pues tengan eso en cuenta y que te den todas las eh, opciones, la puerta abierta para que tú puedas seguir desarrollándote, y sobre todo porque haces un gran trabajo con los muchachos, ¿no? Yo creo que eso es muy importante para ellos, y que obviamente los alumnos están muy, muy contentos contigo, y me da mucho gusto que también ya pues hablaste un poco acerca de tu proyecto de entrevistas, porque era mi siguiente pregunta. Me da muchísimo gusto que lo hayas dicho, porque es una gran forma de, como dices,
de ser hermanas dentro de este gremio, de aprender de cada quien, de sus experiencias. Y esa parte me gustó mucho que dijiste de ser humilde, porque pues enfrente de la orquesta podemos sí tener esa parte protagónica, pero en realidad pues somos parte de la orquesta, somos parte del equipo y a mí ha dado un gran placer el conocerte, el saberte que tienes esta gran apertura de platicar tus experiencias y sobre todo de tener esta iniciativa de traernos a varias juntas en una serie de entrevistas que tú estás haciendo y que obviamente voy a dejar toda la información de tus entrevistas en el canal para las personas que nos estén viendo que no hayan tenido la oportunidad de ver las entrevistas o que no te conozcan aún. Yo voy a dejar toda tu información para que te busquen en Facebook, para que vean tus videos, para que escuchen tus entrevistas que son tan interesantes y sobre todo, pues, el valor que nos estás dando a muchas de nosotras de poder hablar y simplemente compartir las experiencias que tenemos. Hilda, yo te quiero de veras agradecer tu tiempo, la humildad que tienes, porque eres una mujer humilde, siempre abierta para poder platicar. Eh, y bueno, yo podría platicar aquí contigo por horas, ¿no? Y yo espero que en un futuro no muy lejano puedas estar nuevamente con nosotros dentro de las Conducting Talks para que hablemos de otros temas, porque la dirección, como lo dijimos al principio, no dejamos de aprender y los temas a platicar son muchísimos. Yo creo que pudiéramos estar aquí mucho tiempo platicando de varios temas. Entonces, yo te agradezco, yo sé que eres una mujer muy ocupada, tienes muchos proyectos, estás haciendo tus entrevistas, estás trabajando con tus muchachos, estás planeando tu semestre dentro de lo que nos dejen hacer, dependiendo de cada universidad. Entonces, yo te agradezco de veras de todo corazón el que te hayas compartido con nosotros y que nos hayas nutrido aún más dentro de lo que es la dirección de orquesta. Marta, yo agradecerte a ti y ya que mencionaste las entrevistas, es bien curioso porque cada entrevista es como si yo tuviera una maestra frente a mí, porque he aprendido mucho de ustedes en todos los sentidos, técnicamente, en experiencias de vida, y creo que nosotras somos unas luchadoras de vida y creo que es una característica de las mujeres en general. Las mujeres somos luchadoras de vida en todos los sentidos. Así que yo te agradezco mucho, te deseo todo el éxito del mundo porque aparte también tienes esta cuestión de poder transmitir tus ideas de una manera clara y amable como lo haces en tu canal de YouTube porque lo sabes manejar perfectamente bien, lo conduces. En verdad, para mí es un enorme Gracias. placer, es un honor que me hayas permitido ser parte de tus entrevistas, que me hayas visto y que me permitieras compartir de manera muy humilde lo que yo he vivido, que a lo mejor es mucho y poco lo que he compartido contigo. Y bueno, de corazón, que tengas un feliz regreso a Estados Unidos y que se te abran todas las puertas del mundo para que puedas lograr todos tus objetivos y todos tus sueños, Marta, en verdad, tanto en lo profesional como en lo personal. Pues muchísimas gracias a ti, Hilda. Yo también te deseo lo mejor para el próximo año. Yo sé que seguiremos en contacto. Dejaré toda tu información aquí en el canal para que te conozcan, para que te vean, para que te puedan escuchar en las entrevistas y estaremos platicando muy pronto contigo. De veras, muchísimas gracias. Te deseo lo mejor igual para ti, para este próximo ciclo escolar que será diferente, pero pues estaremos de seguro colaborando, ya verán después en el canal, tenemos ahí algunas ideas en puerta, entonces pues estamos muy emocionadas por eso. Pero bueno, por ahora le damos las gracias a la maestra Hilda Sakikoray por su tiempo, por su humildad y pues estamos con más Conducting Talks y cápsulas de dirección también en las siguientes semanas. Y pues muchísimas gracias, Hilda, nuevamente. Y a los que nos están viendo, los veo en otro video muy pronto. Muchísimas gracias. Gracias, Marta. Y bueno, esta fue la conversación que tuve con la maestra Hilda Sakikoray. Si te interesa saber un poquito más sobre ella, tú sabes que la puedes buscar
en Facebook. Y bueno, yo te estaré esperando en otra entrevista o en otra plática con directores y también en una nueva cápsula de dirección. Muchas gracias por verme y hasta la próxima.